Las luces de advertencia ya estaban encendidas cuando el primer misil subió desde el desierto. No hubo música heroica. Solo el pitido seco del RWR taladrando el casco y mi respiración rota dentro de la máscara. Eagle 11, bloqueo SA6 a tus 12. La voz de la WAX no tembló. La mía sí. Copiado, dije, pero el tono subió un octavo y no pude esconderlo. 3 retornos en el radar, cerrando rápido por el norte. MiG-29. Los vi como 3 uñas verdes arañando el HUD, y debajo el misil tierra-aire venía como un poste encendido. No había espacio para pensar. Flare, chaff, quiebre negativo, tirar del pedal, mantener energía sin vender el cuello. El F-15 crujió. El arnés me clavó contra el asiento. Sentí el estómago subir a la garganta. El SA-6 pasó a la izquierda, tan cerca que vibró el fuselaje como si alguien lo hubiese pateado desde afuera. Todavía en el giro escuché la voz de mi ala. Mole aquí. Tengo visual de 2, el tercero frío, más alto. Que no se meta, respondí. No tenemos tiempo. No lo dije en voz alta, pero lo pensé. No tenemos margen. Los F-16 del paquete venían detrás, cargados hasta las pestañas. Si nosotros fallábamos, ellos volvían en bolsas. Esa era la matemática. No había discurso motivacional. Había un corredor que mantener abierto y 3 fulcrums con ganas de cerrarlo. El AWACS cantó reglas. Autorizado BVR, confirmación IFF prioritaria. Mantener fuera del anillo SAM. Mantener fuera, claro, como si el anillo no viniera hacia nosotros. El primer MiG bajó agresivo, línea recta a mi cara. El tono de radar se volvió una cuerda tensada. No esperé más. Fox 1, AIM-7 fuera. El Sparrow cruzó mi ala con una estela limpia y desapareció en negro. No hubo tiempo de mirar el impacto. El segundo MiG ya estaba en merge, cortándome el paso como si me conociera. Lo sentí antes de verlo. Ese cosquilleo sucio que te dice que alguien te quiere muerto en 2 segundos. Rico, te entran por las 3. Mole, no contesté. Llevé el Eagle al borde de lo razonable. Corner speed. Nada de héroes. Números. El cuello ardía. El aire no alcanzaba. El traje anti-G apretaba como si quisiera romperme las piernas. El MiG se pasó por centímetros. Olí queroseno caliente. No vi al piloto, vi la boca del motor tragando noche. El RWR ladró otra vez. SAM de nuevo. 2 trazas. No podíamos subir ni bajar. Y adelante había un MiG con la boca abierta. Aflojé un mínimo el ángulo para robarle el tiro. No quise mirar el combustible, pero miré. 70%. Suficiente para pelear, no para huir. Una línea mental se marcó sola. No hay salida fácil. El AIM-7 impactó lejos. Un destello naranja en el rabillo del ojo. No lo celebré. El segundo MiG venía con energía. Sentí el impulso de pedir ayuda. Me lo tragué. Si colapsaba ahora, se acababa. Mole, toma altura y suéltale peso. Yo lo amarro abajo. Recibido, Fox 1. Escuché su Sparrow irse y su respiración corta. No estábamos jugando a derribos. Estábamos comprando segundos. El fulcrum me obligó a una espiral baja. El horizonte desapareció. Todo era un túnel gris con chispas. Me mordí la muela. El dolor me despertó. No podía regalar más velocidad. Ajusté con microtoques. Tiré de pedal y lo obligué a mostrar la barriga. 1 segundo. Menos. Alcancé a sentir el clic del seguro mental que separa el juicio del instinto. Fox 2. El Sidewinder gritó fuera del raíl. El tono buscó calor. El misil se fue por su vida. No vi el final. El RWR volvió a berrar. El tercero bajaba ahora, el que estaba frío hace 1 minuto. Llegó la cuenta. El silencio más violento de la noche fue el medio segundo en que no supe si el Sidewinder había hecho algo. Luego, un fogonazo blanco detrás, un pedazo de ala que giró solo. No fue un triunfo, fue quitar una piedra del zapato mientras corres descalzo sobre vidrio. Splash, dije. No agregué 1 ni 2. Apenas podía pronunciar la palabra. Eagle 11, contacto nuevo, Ángel 24, rumbo 320. AWACS. No eran 3, eran los necesarios para que cometiéramos un error. El tercer MiG entró por arriba, oblicuo, intentando clavarme una tijera alta. Me faltó aire. Tiré de la palanca sin elegancia. El Eagle respondió, pero yo no. Las luces de periferia se oscurecieron 1 segundo. Volvieron. No podía permitirme un blackout ahí. Tragué. El gusto metálico subió desde el estómago. Rico, estoy contigo a tus 7. Mole otra vez. Quise decirle que no bajara. Que no vendiéramos la ventaja. Que alguien tenía que quedar arriba si yo caía. No me dio tiempo.
El MiG encendió poscombustión, un chorro azul que me llenó la mira por un tic. No me regaló más. Cortó, giró, me quiso clavar en la tierra. Apreté la mandíbula hasta sentir el clic de la articulación. No lo iba a seguir al suicidio. Energía primero, tiro después. Metí nariz un pelo, respiración 2-1-2, microcorrección. El HUD parpadeó. Rango corto. El cerebro quiso gritar dispara ya. Lo mandé callar. Otro segundo, solo uno. El suficiente para que la forma en verde dejara de ser un avión y se convirtiera en una trayectoria. No, me dije. Ahora. Una ráfaga de artillería subió desde el suelo como si nos aplaudiera el infierno. Me llenó el canopy de chispas anaranjadas. No fueron impactos, fueron advertencias. Recordatorio. No estás solo aquí arriba. El anillo Sam esperaba cualquier viraje tonto para morder. La radio se llenó de voces. Falcon 21 en salida, daño leve. Falcon 34 Bingo Field. SEAD, blanco suprimido al oeste. Todo a la vez, todo en mi cabeza, todo pidiendo prioridad. Empujé el acelerador, una uña más. El Eagle rugió como si le doliera. El MiG perdió un poco de paciencia y mostró cola en diagonal. No era un regalo, era una trampa. Si disparaba muy pronto, me vendía. Si no disparaba, perdía la única ventana limpia. El RWR cantó una nota aguda, nueva. Ese sonido que odias porque dice, alguien más te mira y no lo has visto. AWACS. Segunda batería activa, silencio de medio segundo. Confirmado. SA-3 al noreste, radar intermitente. Estaban cerrando la puerta detrás de nosotros. Hice lo que no quería hacer. Bajé. El aire se volvió grueso, caliente. El altímetro corrió como un reloj en caída libre. Quería obligarlo a pelear donde su ala gritara antes que la mía. La cabina olía a plástico calentado y a culpa. Si me equivocaba 1 milímetro, me pegaba al suelo con todo y orgullo. El MiG mordió. Yo también. El traje anti-G apretó una vuelta más. El casco me pesó 1 kilo extra. La voz me salió diferente, hueca. Mole, mantén altura. Si caigo, cierras el corredor. Cállate y vuela, contestó. Lo agradecí. A 15.000 pies el mundo ya no era mundo. Era ruido, vibración, números. Me pegué a su arco. Él quiso estolarme la ala con un high alfa torpe. Lo negué con un susurro de pedal y una gota de potencia. No era bonito, era áspero. Si alguien lo estuviera viendo desde afuera, diría, eso no se enseña en la escuela. No se enseña, se sobrevive. Otra alarma, otra. El escáner barrió a la derecha, 2 trazas más bajas, probablemente AA. Podían no importarnos, hasta que importaran. El MiG cortó, se pasó, me regaló cola por un parpadeo. Tomé la mira. Fox 2 estaba ahí, a un dedo. El pulgar sudado, el gatillo áspero, el impulso reptiliano de terminar ya. Y entonces el RWR explotó en un aullido continuo. No era Sam, era él, el tercero o un cuarto o lo que fuera. Un radar enemigo me tragó entero y, por primera vez en la noche, supe que podía no haber siguiente maniobra. No disparé. No por ética, por instinto. Si soltaba el Sidewinder, me quedaba atado a su vector 2 segundos más. 2 segundos eran muerte con ese tono en la cabeza. Rompí hacia un ángulo que ningún instructor me firmaría en papel. Fue fea la sensación, como morder un alambre con la lengua. Sentí el Eagle protestar. Los remaches cantaron su propia alarma. El MiG pasó tan cerca que vi cómo vibraba su estabilizador vertical. El misil que me vendían llegó tarde porque decidí vivir un segundo antes. Volví a subir medio dedo. El pulso en el cuello había dejado de ser pulso. Era una sierra. Pensé en el contador de combustible y no miré. Pensé en los Falcons saliendo y sí miré. El cielo por fin tenía un agujero menos rojo. Eagle 11, aquí AWACS. Paquete en salida. Mantengan cobertura por 1 minuto más. 1 minuto. En combate, 1 minuto es una vida. El MiG no se había ido. Seguía ahí, atrás de mí, respirándome en la nuca con un motor que olía a óxido y odio. Mole empezó a cantar ángulos por radio. Lo escuché a medias. Todo mi mundo era esa línea verde que se resistía a quedarse justo donde necesitaba. Mi dedo volvió a la posición. Fox 2 esperaba. La guerra no espera. El tono del Sidewinder subió a la nota que quieres oír cuando todo lo demás es grito. Y ahí corté. Negué el disparo en el último instante y quebré hacia un vacío que no tenía sentido. Salvo por una sola cosa que vi en el borde del visor. Un destello que no venía de él, ni de mí, ni del suelo. Un destello donde no debía haber nada.
Si era lo que imaginaba, disparar ahora era firmar mi nombre en una lápida. «Mole», dije. «Dime que también lo viste». Silencio medio segundo. «Lo vi». Y entonces el aire se partió. El aire se partió como una tela rasgada. Un golpe sordo, un fogonazo blanco detrás de nosotros, y el radar se llenó de basura. Durante 2 segundos, no supe si seguía vivo o si eso que veía era lo último que vería. «Rico, lo tengo detrás de mí», gritó Mole. «El tercero o lo que sea me está bloqueando». Su voz sonaba diferente. No era miedo. Era ese tono seco que se usa cuando la cabeza entiende que el cuerpo ya no alcanza. Intenté girar hacia él, pero el Eagle temblaba. La estructura había sufrido más de lo que quería admitir. El indicador de combustible parpadeaba en ámbar. 62%, lo suficiente para volver si dejábamos de pelear ahora, lo justo para morir si insistíamos. El RWR volvió a pitar. Nuevo bloqueo. Norte. Altitud desconocida. AWACS, necesito situación, grité. Eagle 11, pérdida temporal de radar. Interferencias en zona, probable jamming enemigo. Genial. Estábamos ciegos. A lo lejos, las luces antiaéreas formaban una jaula en el cielo. Cada explosión era una flor roja abriéndose y muriendo en el mismo segundo. «Mole, posición. Sur de tu eje, 20 grados abajo. El contacto está en mi cola, no puedo romper. Mantén rumbo, te saco la sombra». El Eagle se zambulló en el vacío. Sentí cómo la gravedad tiraba de mi alma hacia las botas. Las luces de advertencia bailaban. Over G, fuel low, radar degrade, todo a la vez. La silueta del Fulcrum apareció en mi canopy detrás de Mole, tan cerca que pude contar las luces del estabilizador. Mole tiró flares, el cielo se volvió un carnaval. El MiG corrigió y siguió, implacable. Me alineé. El tono subió. «Fox 2», dije sin gritar. El Sidewinder salió con un zumbido, como un animal liberado. El misil buscó la columna de calor, desapareció en la oscuridad. 3 segundos después, un resplandor. La sombra enemiga se quebró en silencio. Un ala girando, fuego cayendo. «Splash», susurró Mole, pero su voz sonó hueca. No contesté. Miré el radar, limpio. Solo nosotros y el ruido blanco del desierto. Durante unos segundos no se escuchó nada, ni radio ni respiración, solo el zumbido del generador y el eco del corazón en las sienes. La guerra tiene silencios que pesan más que las explosiones. AWACS, Eagle 11, zona limpia, sin contactos, confirmar. Eagle 11, radar restablecido. Confirmamos 3 bandidos neutralizados. Paquete Falcon en salida. Buena música, Eagle. Buena música. Así llamaban ellos a volver respirando. Pero algo no cuadraba. Miré el reloj. 03:47. Deberíamos haber salido del corredor hacía 10 minutos. «Mole, ¿te marca anomalía en rumbo?» «Negativo, aunque...» Mi HUD parpadea. «Espera». La estática llenó la radio. «Repite, Mole, nada». «AWACS, pérdida de comunicación con Eagle 12. Solicito vector, silencio». «Eagle 11, interferencia total en tu cuadrante. Cambia frecuencia secundaria». Lo hice. ¿Solo ruido? El altímetro marcaba 17,000 pies. Me obligué a pensar, sin radar, sin compañero, con un desierto hostil y una base a más de 300 millas. Cada decisión a esa altura se siente como un disparo que todavía no hiciste. Algo brilló a la izquierda. No fuego, reflejo. Como un espejo en el aire. Moví el stick buscando el ángulo. Era un fuselaje, el de Mole, sin llama, sin control, cayendo lento, sin humo. «Eagle 12, responde», grité. Nada. El desierto parecía tragarse los gritos. Corté potencia, descendí para interceptarlo. El F-15 de Mole estaba inclinado, sin control direccional, planeando como una piedra con fe. «Mole, eyecta ya. 1 segundo. 2. No puedo». El asiento. Y la voz se cortó. Vi la cabina desprenderse a medias. Un parpadeo de fuego. Luego el impacto. Un círculo de luz naranja en medio del desierto. Silencio otra vez. Y esa voz interna que llega cuando ya nadie te escucha. No mires mucho tiempo o te rompes. Tomé altura. El radar volvió a pintar algo. No era enemigo. Era la señal del AWACS. Lejos, estable, fría. Me aferré a esa coordenada como quien se agarra a una cruz en medio del agua. Eagle 11 regresando a base. 1 caído. Copiado Eagle. Recupera por vector 160. 1 caído. Lo decían como si fuera un número. No una persona. No una risa en el comedor, ni un compañero que compartía café instantáneo antes del briefing. Solo 1. El combustible bajaba. 34%. El sistema de oxígeno sonaba irregular.
Durante el regreso, el cielo se aclaró. Las primeras luces del amanecer pintaron el Golfo como una cicatriz rosada. Los motores tenían un ritmo nuevo, más áspero. Quizás no era el avión. Quizás era yo. En la radio, las voces se mezclaban, reportes, coordenadas, gritos lejanos. Nadie mencionaba a Mole, y sin embargo su voz seguía en mi casco, atrapada en la memoria del último canal. Cállate y vuela, lo hice. Volé. No por órdenes, por respeto. A 50 millas de la base, los radares aliados me marcaron. Eagle 11, contacto amigo. Autorizado aproximación pista 27. La pista parecía una línea escrita por un niño nervioso. El aterrizaje fue torpe. La rueda derecha tocó primero, el fuselaje se sacudió, el tren principal chilló. No importó, estaba vivo. Apagué el motor. El silencio dolía. El casco pesaba como una cabeza ajena. Alguien abrió la escalera. Una mano se acercó. No recuerdo quién. Solo recuerdo el olor. Queroseno, polvo y sudor. ¿Dónde está el otro?, preguntó el jefe de línea. No volvió, dije. Nadie contestó. Horas después me llamaron al debriefing. Una habitación sin ventanas, café frío, papeles y grabaciones. Teniente Rodríguez, relate la secuencia. Relaté. ¿Confirmó destrucción de 3 aeronaves enemigas? Confirmo 2. La tercera pudo caer por daño de combustible. ¿Y su compañero? Eyectó fuera del perímetro. No señales. El oficial tomó nota sin levantar la vista, como si estuviera escribiendo la lista de compras. Cuando me levanté, el coronel me detuvo en la puerta. Buen trabajo, Rico. Buen trabajo. Salí al exterior. El sol ya estaba alto. Los F-16 volvían en formación, limpios, con el brillo intacto. Pensé en las bombas que no los alcanzaron porque alguien, nosotros, había quedado arriba un minuto más. Un minuto que costó una vida. Me quité el casco. Tenía la cara marcada por la máscara. Miré el cielo. Seguía el mismo. Azul, inmenso, indiferente. Los mecánicos pasaban con cubos, herramientas, gritos. La base olía a rutina. Nadie te abraza cuando sobrevives. Solo esperan que prepares el siguiente vuelo. Guardé el casco bajo el brazo y caminé hacia los hangares. La adrenalina se había ido. Lo que quedaba era esa mezcla de vacío y alivio que no sabes si agradecer o maldecir. En el tablero de misiones, una mano anónima ya había escrito el próximo plan de vuelo. Eagle 11, Operación Sandviper, 0500 horas. Esa noche ni una palabra sobre Mole, abiertos, ni una línea para decir que habíamos cruzado el infierno y vuelto de absoluto. Me quedé mirando su nombre tachado en la pizarra. Cada vez que parpadeaba, 3 segundos, veía el mismo y por primera vez esa noche, o ese día del F-15 de Mole, el miedo dejó de oler a guerra y empezó a oler a costumbre. Sin sonido. No había explosión, solo silencio. El silencio es lo que te persigue. En la base decían que era normal, que todos sueñan con el radar encendido, que todos escuchan el pitido del RWR aun cuando se duchan. Pero lo mío no eran sueños, eran ecos. Me desperté con el olor a combustible, siempre el mismo. A las 6, el mecánico golpeó la puerta del barracón. Briefing en 10 minutos, capitán. No sabía si había oído bien. 10 horas antes, aún tenía sangre seca en las manos del asiento eyectable de Mole. El briefing era un cuarto pequeño con mapas amarillos, cables colgando y un café que sabía a óxido. Nadie habló de la noche anterior. En la pizarra ya había nuevos nombres, nuevas rutas, nuevas altitudes. Operación Sandviper. Ataque de precisión al sur de Basora. Cobertura aérea por parte del escuadrón Eagle. El coronel ni siquiera miró hacia mí. Rodríguez liderará la vanguardia. Sentí una punzada en el estómago. Liderará. Mole había liderado anoche y lo enterraron antes del desayuno. El oficial de inteligencia habló de radares, de zonas SAM, de rutas alternativas. Yo no escuchaba. Miraba las manos de los demás pilotos, temblorosas, sucias, nerviosas. Todos asentían. Todos fingían que sabían lo que hacían. Pero en los ojos se leía lo mismo. Nadie quiere despegar mañana.
Cuando terminó la reunión, el coronel me detuvo a solas. Rico, lo de anoche fue excepcional. El alto mando quiere el informe completo. Sí, señor. Y quiero que mantenga la calma. No se obsesione con lo que perdió. Todos perdemos. Todos perdemos. Lo dijo con la misma voz que uno usa para leer una cifra. Me tragué la respuesta. En guerra, contestar es otro tipo de suicidio. Salí al aire libre. El sol ya estaba quemando la pista. Los aviones parecían bestias dormidas. Algunos mecánicos limpiaban con trapos, otros discutían por repuestos. Nadie me miró. Eso era lo normal. Sobrevivir no te convierte en héroe, te convierte en fantasma. Me acerqué al hangar donde habían dejado los restos del Delta 12. El F-15 de mole, parte del fuselaje, la tapa del motor, la máscara de oxígeno derretida, una caja con sus pertenencias, una navaja, una foto doblada, un encendedor sin gas. Lucía, la técnica encargada de mantenimiento, me vio desde lejos. ¿No deberías estar descansando? No puedo, le dije. Nadie puede, pero hay que fingir que sí. Se agachó para revisar una válvula y añadió sin mirarme. A veces pienso que la guerra no mata por balas. Mata porque te enseña a vivir sin sentir. No supe qué contestar. Solo me quedé viendo la chapa que decía Eagle 12. Lucía la limpió con un trapo y me la entregó. Guárdala tú. Aquí solo recogerían el metal. La guardé en el bolsillo del uniforme. Era fría, áspera, real. Lo único real que quedaba. Al mediodía, el ruido de motores volvió a llenar la base. F-16 despegando hacia otra misión. Helicópteros trayendo heridos. C-130 descargando suministros. Todo giraba como un reloj que no entiende de funerales. Me quedé sentado afuera del hangar, mirando el horizonte. Cada avión que desaparecía me dejaba un nudo en el pecho. No por ellos, por mí. Porque sabía que tarde o temprano volvería a subir, aunque cada parte de mi cuerpo gritara que no. El psicólogo de la base apareció sin avisar. Rodríguez, ¿tiene unos minutos? No. No es una pregunta. Lo seguí hasta su oficina, un contenedor de metal con olor a humedad. Dígame lo que recuerda de la noche pasada. Todo. ¿Y qué siente ahora? Nada. Eso no es posible. Aquí todo lo imposible termina pasando, doctor. Anotó algo. Luego se inclinó. Su compañero murió protegiéndolo. No, doctor. Murió porque estábamos ahí. Nadie protege a nadie. El hombre bajó la mirada. No insistió. Al salir, me crucé con un grupo de jóvenes cadetes recién llegados del Reino Unido. Tenían uniformes limpios, botas nuevas, sonrisas torpes. Uno de ellos me saludó con entusiasmo. Capitán Rico. He oído hablar de su combate. Dicen que fue histórico. No respondí. Lo miré y vi en su cara lo que yo había sido. Alguien que aún cree que el cielo es una aventura. Pasé de largo. Esa noche, la base se apagó temprano. Desde mi litera, escuchaba el viento contra las chapas y el zumbido de los generadores. En la oscuridad, abrí la mano y toqué la placa de metal que guardaba. Eagle 12. Pensé en Mole. En su voz, en su risa antes del despegue, en su frase «cállate y vuela». Me descubrí repitiéndola en voz baja, como una oración, «cállate y vuela». Afueras del barracón, una alarma de prueba comenzó a sonar. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Salto, botas, casco. Adrenalina otra vez, como un reflejo condicionado. Me detuve en seco. No había misión, era solo una verificación de rutina, y entendí algo que no quería entender.
La guerra te programa para no volver a ser civil. Nunca. Me senté en el borde de la cama. Los dedos me temblaban. Intenté escribir el informe final que pedía el coronel. Puse la fecha, la hora, los nombres. Cuando llegué a resultado de misión, me quedé quieto. No sabía qué palabra usar. ¿Victoria? ¿Supervivencia? ¿Pérdida? Apagué la luz. La lapicera quedó a medio camino sobre el papel. Por primera vez en años pensé en mi casa, en mi madre, en un puerto de Florida donde el mar olía a sal y no a pólvora, en cómo el cielo allá era azul, no esta mezcla de polvo y miedo. Una ráfaga de viento hizo vibrar la ventana. Cerré los ojos. Durante un instante imaginé que era el rugido de un MiG, que la alarma volvería a sonar, que todo comenzaría otra vez, y me descubrí deseándolo. Porque allá arriba, entre el ruido y la furia, al menos sabía quién era. Aquí abajo, solo quedaba el vacío. A la mañana siguiente me llamaron al hangar principal. Había una reunión de pilotos veteranos. El coronel estaba allí con una carpeta en la mano. Rodríguez, el alto mando, revisó su informe. Quieren que vuelva a liderar misión en 48 horas. Pensé que habría rotación. No hay personal suficiente y usted conoce el corredor mejor que nadie. Asentí. No tenía sentido discutir. Cuando me alejé, escuché que uno de los técnicos murmuraba: «Ese hombre ya no tiene miedo». Se equivocaba. Yo era el miedo, solo que aprendí a volarlo. La mañana del vuelo llegó sin aviso. No hubo orden oficial, ni discurso, ni bandera. Solo un mensaje en el altavoz. Eagle 11, preparado para salida en 15. Otra vez el rugido de generadores, el olor a queroseno y los mismos rostros cansados. Cada uno sabía lo que significaba salida en 15. Tal vez volver, tal vez no. Nadie preguntaba. Mientras los técnicos cargaban combustible, me quedé mirando la pista. El aire temblaba por el calor. En algún punto del horizonte, el desierto brillaba como un espejo roto. Lucía se acercó con un pañuelo en la cabeza y una expresión seria. Revisé los compresores y el sistema hidráulico. Todo bien. ¿Y el asiento eyectable? Funciona, pero prométeme que no vas a probarlo. No respondí. Ella me miró como si supiera lo que venía. Rodríguez, a veces sobrevivir no es valentía, es castigo. No supe qué contestar. Me subí al avión. Cerré la cúpula. El mundo se volvió pequeño otra vez, encerrado entre metal, ruido y la voz constante de la radio. El HUD se iluminó. ¿Sistemas ok? Empujé el acelerador y sentí el empuje brutal del F-15 devorando pista. Los neumáticos chillaron, el cuerpo se hundió en el asiento y la tierra quedó atrás. Arriba, el cielo no era azul. Era una mezcla de polvo y niebla. En la frecuencia, voces mecánicas hablaban de coordenadas y objetivos. Misión, cobertura para un convoy de A-10 y F-16 que atacaría una instalación de radar al norte de Basora. Mis manos estaban firmes, pero dentro el corazón latía con el ritmo de alguien que sabe que ya cruzó su límite. Eagle 11, mantén 25.000 pies. Contacto AWACS activo. Copiado. A 30 millas, el radar pintó algo. Primero un eco débil, luego dos. AWACS, confirma tráfico. Posibles hostiles, sin identificación. El estómago se me encogió. Siempre empiezan así. Un punto pequeño, un posible, un sin confirmar. Y en segundos, el infierno. El recuerdo de Mole volvió sin permiso. Su voz, su risa antes del despegue, la frase «cállate y vuela». Y justo entonces, el tono del radar se volvió agudo. Bloqueo, confirmado. Eagle 11, 2 MiG-29 rumbo norte, altitud 24.000. Entendido, tomo liderazgo.
Empujé el acelerador, el afterburner me pegó al asiento, el cuerpo se volvió plomo. El primer MiG apareció al frente, cruzando rápido, buscando altura. Quería engancharme desde arriba. No me dio miedo, me dio rabia. Apreté la mandíbula, giré al máximo. Fox 1. El Sparrow salió rugiendo. La estela blanca desapareció entre las nubes. 3 segundos. 4. Nada. El radar seguía lleno. El MiG seguía ahí. El segundo enemigo se acercaba por la derecha. Coordinados, sabían lo que hacían. AWACS, 2 contactos confirmados, entrando combate cerrado. Negativo, mantén distancia. Demasiado tarde, el cielo se encogió. El pitido del RWR era una línea continua. El MiG pasó frente a mí a Mach 1. Vi la silueta gris, los numerales rusos, el casco del piloto. Demasiado cerca. Giré en seco. El traje anti-G apretó hasta doler. Las luces periféricas se apagaron un segundo. No me importó. Fox 2. El Sidewinder gritó fuera del ala. Seguí la estela hasta verla desaparecer. Una explosión blanca. Un ala desprendida. El MiG cayó girando como una hoja encendida. Uno menos. El segundo me bloqueó. Eagle 11, SAM activo. Claro, siempre SAM. Siempre abajo, esperando. No podía subir. No podía bajar. Solo quedaba el medio. Mantuve el viraje, respirando a golpes. El misil enemigo pasó rozando. Sentí el golpe en la cola. Una vibración fuerte, corta. Algo se había roto. Control, he perdido hidráulicos. ¿Puedes mantener vuelo? Por ahora. El Eagle gimió. Las luces rojas parpadearon en el panel. Fire LENG. Apreté el botón de emergencia. El fuego bajó. No desapareció. La cabina olía a plástico quemado, y ahí, entre el ruido y el humo, me di cuenta de algo. No quería eyectar. No otra vez. No dejar un casco vacío sobre la arena. El MiG seguía ahí, girando a mi alrededor, esperando que fallara. El F-15 temblaba. El HUD se volvió una mancha verde. Apagué los instrumentos, confié en la vista. En el instinto, subí medio ángulo, tiré del pedal derecho. El MiG cayó en mi mira. Por un segundo, todo fue lento. Pude ver el rostro del piloto. Joven, no más de 25. Pensé en lo absurdo de todo. 2 desconocidos matándose a 20.000 pies porque alguien en un escritorio lo decidió. Apreté el gatillo. El cañón M61 vibró. Una ráfaga corta, precisa, impacto directo. El MiG se partió en 2. Un punto de luz cayó. El panel marcaba 18% de combustible. La base estaba a más de 200 millas. Respiré hondo. AWACS, aquí Eagle 11. 2 bandidos abatidos. Regresando. Copiado. Vector 140. Buen trabajo. No respondí. El avión se inclinaba hacia la derecha. Tuve que mantenerlo con el pie todo el trayecto. A mitad de camino, el silencio se hizo pesado. Pensé en cuántas veces más podía hacerlo. Cuántas veces más iba a despegar sabiendo que quizás no habría aterrizaje. Al aproximar, la pista se veía distorsionada por el calor. Aterrizar con el ala dañada no era idea brillante. Pero ya no pensaba en brillantez. Toqué con violencia. Las ruedas chirriaron. El fuselaje saltó, se arrastró, casi se partió. Pero frenó. Estaba en tierra. Los técnicos corrieron. Uno gritó, motor derecho en llamas. Me arrancaron la cúpula, me sacaron a la fuerza. Mientras me alejaban, el Eagle 11 explotó detrás. Un golpe seco. Pedazos de metal cayendo como lluvia. No sentí miedo, solo una certeza. Había terminado. O al menos eso quise creer. El coronel llegó minutos después. «¿Lo lograste otra vez?» No respondí. «¿Sabes qué significa eso?», preguntó. Lo miré sin emoción. «Que volveré a volar», asintió. «Exactamente». Y ahí supe que no había salida. La guerra no te mata con balas. Te mata con retornos. Esa noche no fui al barracón. Me quedé afuera, junto a los restos del avión. Lucía se acercó con una linterna. «¿Podrías estar muerto?» «No todavía». «Entonces, ¿qué te queda?», pensé un instante. «Otra misión, supongo». Ella apagó la linterna. «No. Lo que te queda es decidir cuándo dejar de obedecer». No contesté. El cielo estaba lleno de estrellas y todas parecían huecas. Metí la mano en el bolsillo. La placa de mole seguía allí, fría, con su nombre apenas visible. La apreté hasta que los bordes me cortaron la piel. Y por primera vez, deseé que la próxima alarma no fuera para mí. La mañana siguiente amaneció sin sol. El cielo tenía ese color gris que presagia tormenta de arena. El aire estaba quieto,
pesado, lleno de polvo. Nadie hablaba. El hangar olía a metal caliente y a humo de motores recién apagados. El F-15 que había volado la noche anterior ya no existía. Solo una carcasa negra, las alas dobladas, el suelo cubierto de fragmentos. Me quedé un rato mirándolo, intentando sentir algo. Nada, ni orgullo ni culpa, solo una calma hueca. El coronel pasó detrás de mí, carpeta en mano. El alto mando está impresionado, dijo. 2 MiG abatidos, regreso con daños, pero vivo. No muchos pueden decir lo mismo. Mole tampoco podía, contesté. El coronel me miró incómodo. Rodríguez, no se trata de culpas, cumplió la misión. Y la misión lo mató. Así funciona esto. ¿Así funciona vivir también? Pregunté. No respondió. Se fue. Lucía apareció unos minutos después. Traía una taza de café. Frío, pero es lo que hay. Lo tomé. Escuché que te ofrecieron otra rotación. Asentí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Mentira, dijo ella mirándome a los ojos. Sí lo sabes. Solo te da miedo admitirlo. El silencio se estiró. Afuera, un convoy de camiones cruzaba la pista. Los mecánicos trabajaban en silencio. Algunos soldados empujaban un tanque averiado. Todo seguía girando, como si nada, como si el mundo no hubiera perdido a nadie. Esa tarde me convocaron a la sala de mando. Una reunión breve, formalidades. Capitán Rodríguez, a partir de ahora se lo reasigna al Escuadrón Víbora. Operaciones en la frontera Kuwaití. Entendido. Necesitamos líderes con experiencia. Y usted demostró... Temple. Temple. ¿Qué palabra más absurda para describir un corazón al borde del colapso? Cuando salí del despacho, el viento soplaba fuerte. Una nube de arena cubría la base. Caminé hasta el extremo de la pista. No había nadie, solo el sonido de las chapas vibrando. Me senté en el suelo, con el casco entre las piernas. El aire raspaba. El ruido de fondo parecía un rugido lejano, como si el cielo recordara lo que había pasado allá arriba. Saqué del bolsillo la placa de Mole, todavía manchada, los bordes oxidados. La sostuve frente a mí. El nombre casi ilegible, Eagle 12, C. Underhill. Pensé en tirarla. No pude. En su lugar, la enterré en la arena, justo en el borde de la pista. Nadie lo vio, nadie lo sabrá. Fue lo más cercano a un funeral que la guerra permite. De regreso al barracón, la base estaba en calma. Alguien tocaba una guitarra desafinada. Otros dormían. Me quité las botas, el uniforme, todo. Quedé sentado en camiseta, mirando las manos llenas de cicatrices. El médico había dicho que eran microquemaduras del sistema hidráulico. Yo sabía que eran otra cosa. Marcas de haber sostenido un avión que ya no quería volar. A medianoche, una alarma falsa volvió a sonar. Nadie se movió. El altavoz repitió 3 veces ejercicio y la base siguió dormida. Yo no. Salí al exterior. El cielo se había despejado, la tormenta se había ido, pero el polvo seguía en el aire, flotando como humo de recuerdos. Miré hacia el horizonte. En esa dirección estaba el corredor que había defendido. Allá, el lugar donde Mole cayó. Me di cuenta de que no recordaba su voz con claridad. Solo su última frase. Cállate y vuela. La repetí en voz baja. Sonó diferente ahora, más como una orden que como un consejo. Pasé horas sentado en la sombra del hangar, escuchando los generadores. Cada zumbido me recordaba el pitido del radar. Cada soplo de viento sonaba como un misil que no llegó. El cuerpo pedía descanso, la cabeza pedía ruido. Esa es la trampa. Cuando la guerra te quita el miedo, también te quita la paz. A las 5, el cielo empezó a clarear. Las luces de la pista se encendieron una a una. Los mecánicos comenzaron a moverse, lentos, automáticos. Una nueva jornada. Una nueva misión. Un soldado joven pasó corriendo con una carpeta. Capitán Rodríguez, briefing a las 6. No contesté. Fui hasta el baño, abrí el grifo. El agua salía turbia, tibia. Me lavé la cara. En el espejo, un hombre que ya no conocía. Los ojos hundidos, la barba crecida, la piel curtida. Intenté sonreír. No funcionó. Apreté el borde del lavabo. El reflejo me miró con la misma frialdad con la que uno mira el radar. Me vestí, ajusté el uniforme, colgué el casco al hombro. Lucía me esperaba afuera. ¿Otra vez?, preguntó. Asentí. ¿Y por qué sigues? ¿Por qué si dejo de volar, todo esto habrá sido por nada?
Ella me miró en silencio, luego sonrió con tristeza. Entonces prométeme una cosa. ¿Cuál? Que si regresas, esta vez aterrices tú, no solo el avión. No supe qué decir. Ella dio media vuelta y se fue. El sol asomaba, rojo, cansado. Caminé hasta el avión asignado, otro F-15, idéntico al anterior. Nuevo, limpio, sin historia. En el costado, pintado en blanco, decía Eagle 11. Volví a ocupar el mismo número, el mismo asiento, como si el día anterior nunca hubiera existido. Los técnicos me saludaron con respeto mudo. Cerré la cúpula. El sonido del cierre fue el mismo de siempre, metálico, definitivo. El casco se volvió una jaula de respiraciones. Encendí motores. La radio chispeó. Eagle 11 autorizado a rodar. Apreté el acelerador. El rugido del motor llenó el mundo. La pista se extendía adelante, infinita. Y en ese instante, justo antes de soltar frenos, recordé algo que Mole solía decir cuando la tensión lo rompía todo. Allá arriba, el miedo no desaparece, solo cambia de nombre. No sé qué nombre le di esa mañana. Solo sé que el miedo seguía allí, sentado conmigo, abrochado al asiento, esperando despegar. Rodé lento, sin prisa. Las ruedas crujieron sobre el asfalto caliente. Al fondo, la torre de control era una silueta borrosa. El viento levantó arena. El sol se alzó. Y yo, por primera vez en toda la guerra, deseé que el cielo dijera basta.